Honorable Asamblea, ciudadano presidente, al escuchar algunas expresiones desmesuradas, falsas, partidarizadas, manipuladas, que lamentablemente se reducen a una pobreza intelectual y a una miseria en el uso de argumentos, en el fondo de un dictamen que debería ser el debate del año por el contenido de este dictamen. Es lo que ahora estamos discutiendo y que aprobó ayer la Comisión de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, no tiene precedente en la historia del constitucionalismo mexicano. Y lamentablemente los diputados, sin estudiar, se dedican a descalificar sin argumentos y sin elementos que pudieran elevar el nivel del debate. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer la mayoría calificada de este pleno? Modificar dos artículos de la Constitución. El artículo 40, que agrega 2 párrafos, y el artículo 19 de la Carta Magna. El artículo 40 está plasmado en la Constitución desde 1824. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y esta disposición, legisladores, tiene 200 años plasmada en la Constitución. Solo en 2 ocasiones se ha modificado. Una para incorporar el carácter laico de nuestra república y la otra para incorporar a la Ciudad de México atendiendo a su régimen interno. Por eso es muy importante el debate ideológico, político e intelectual que debemos imprimirle a esta disposición. No es cualquier cosa, ni es una norma jurídica más que estamos modificando. Vean ustedes el tamaño de la reforma que nos plantea la presidenta Claudia Sheinbaum. Ningún otro presidente se atrevió a plantear una reforma de tal magnitud. Párrafo segundo. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones
o a cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Párrafo tercero. Tampoco consentirá intervención en investigación o persecución sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿No es para ustedes una fraseología extraordinaria, sublime, que contenga para el futuro y prevea en una visión de largo plazo cualquier agresión, cualquier invasión, intromisión de gobiernos extranjeros que, por poderosos que sean, la presidenta Claudia Sheinbaum con lucidez plantea cómo incorporar a la Constitución un escudo de defensa futuro de cualquier nación agresiva, arrogante y prepotente? No es la descalificación la que nos puede situar en un debate de altura. Debatamos esto, ¿qué es lo que está a discusión? ¿Lo aceptas o no? Simple y sencillamente, porque el párrafo segundo y tercero del artículo 40 que pretendemos modificar no tiene parangón, no tiene antecedente, no tiene precedente constitucional. Estamos deliberando y discutiendo uno de los aspectos centrales del constitucionalismo mexicano, del pacto federal, del origen de la fundación de nuestra república, que desde 1824 se previene en las cartas magnas. Salvo un episodio de triste recuerdo, la Constitución de 1836, la llamada Constitución de las 7 leyes, que fue impuesta por el poder conservador y fue una constitución que eliminó las legislaturas locales y dispuso de departamentos y evitó cualquier circunstancia federalista, creando el supremo poder conservador que declaraba incapaz a cualquiera de los poderes y declaraba nula cualquier acción o acto de autoridad ejercida por ellos. Y solo era responsable este supremo poder conservador ante Dios. De ese tamaño era la etapa oscura de 1836 a 1846. Salvo esta etapa, nosotros hemos recobrado el constitucionalismo mexicano y ahora se plasman 2 párrafos que tienen por propósito, fíjense ustedes, profundizar y reforzar el carácter de soberanía y nacionalismo. Se deja a salvo de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y a nuestra forma de gobierno. Se adelanta al futuro para que se evite cualquier circunstancia adversa a nuestra nación de tipo armado, golpe de Estado o con el simple carácter político de intromisión. Esta reforma es un escudo a esas posibilidades de las que no estamos a salvo.
y se activa la norma fundamental obligatoria y de observancia general en congruencia con la globalización que vivimos y que no estamos exentos, como no lo hemos estado, a agresiones de países poderosos. De eso se trata la reforma y de eso es lo que deberíamos discutir, y no de insultos, agresiones, descalificaciones y ofensas. Este es el fondo del debate y sobre esto debemos argumentar, deliberar y estar o no de acuerdo, pero no argumentar que se está en favor de un país soberano y agredir, violentar y votar en contra. Finalmente todo queda en el diario de debates y quienes nos sucedan van a leerlos y van a ver la pobreza de los argumentos, la miseria de la crítica que no está circunscrita a lo que verdaderamente contiene esta disposición. Ya lo decían, no puedes entender el artículo 40 sin el 39 sobre la soberanía del país. No lo puedes entender. Por eso, desde el 39, que está en 1824 y en la Constitución de Apatzingán, se establece con toda claridad la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Esta es la esencia del debate al que nos debemos circunscribir. Ya desde Bodino, Jean Bodin, la soberanía es expuesta como la parte fundamental del Estado, a partir de su elaboración original por parte de este jurista francés, pasando por otros teóricos como lo recordarán Rousseau e incluso Immanuel Kant, hablan sobre la importancia del concepto soberanía sin importar la nación que lo tenga, pero sí que lo defienda. Y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, que poco valoramos, se ha atrevido con valentía a proponer una reforma impresionante. Debimos haber sido los legisladores lo que la planteáramos. No lo hicimos nadie, ningún grupo parlamentario ni ningún legislador. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la que estamos deliberando y discutiendo. Más aún, miren ustedes, el otro artículo 19. Algunos se quejan porque se amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Es un gran despropósito establecer como argumento para estar en contra el que se incorporan nuevas figuras para la prisión preventiva oficiosa. Por una razón, ¿cómo le das contenido y forma al párrafo segundo y tercero del 40 si no hay una sanción correspondiente que se establezca en el 19 constitucional? Es muy sencillo. Lo que estamos aprobando, o lo que vamos a aprobar en su caso, o lo que estamos deliberando para aprobar, tiene que establecerse como concatenación de una lógica parlamentaria sin la cual estaríamos creando normas imperfectas. Miren ustedes lo que estamos haciendo. Dice la incorporación.
a las personas nacionales o extranjeras involucradas en delitos de terrorismo o en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional, se le aplicará medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Aquel que introduce armas de manera ilegal a nuestro país, ¿no creen que merecen pena preventiva oficiosa a todos aquellos que introducen armas a nuestro país de manera ilícita? ¿Quién está en contra de eso? O incluso dice el agregado al 19, o a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo de la Constitución, y que se le impondrán las penas más severas posibles. Es decir, se establece en el 19 constitucional prisión preventiva oficiosa a todo aquel terrorista, nacional o extranjero. Se establece esta medida cautelar a todo aquel que introduce armas de manera ilegal a nuestro país. Se establece esta medida cautelar a todo aquel extranjero que llegue a nuestro país a investigar, a indagar o a perseguir a cualquier nacional sin la autorización del gobierno y de las autoridades. ¿Qué de malo hay eso? ¿Cómo es posible que no conciban que es necesaria proteger la nación frente a estos delincuentes del extranjero o nacionales que lesionan a nuestro país, que lesionan todos los días a nuestra nación? De esto se trata el debate, señores y señoras legisladoras, y en esto deberíamos estar deliberando y discutiendo. ¿Estás o no de acuerdo con estas disposiciones que pretendemos reformar en el párrafo segundo y tercero del 40 y en el 19? Dos nuevos párrafos y una ampliación en el 19. Lo que me da tristeza es la pobreza de los argumentos. Podríamos deliberar. Ramos Arizpe fue diputado en las Cortes de Cádiz y en 1812 ya hablaba sobre la soberanía que dimanaba del pueblo, y el pueblo era el único que decidía, no el monarca, no el rey, el pueblo. 1812. Y en 1813 López Rayón quiso agradar al rey y establece que la monarquía podría también descansar en la persona del monarca Fernando VII. Pero en 1814 en Apatzingán se retoma el concepto soberanía que hasta la fecha tenemos en el país. Qué bueno que lo tenemos. No se nos olvide, no es letra muerta, no es utopía, no es sueño, es nuestra Carta Magna. Y lo que la presidenta hace es decir, denme elementos para que en la Carta Magna se establezca el escudo para defender a nuestra nación. Eso es lo que quiere la presidenta. Muchas gracias, presidenta. ¡Que viva México!